Conozcamos el aporte de las mujeres en la antropología e historia, la inclusión y la diversidad presente dentro y fuera del instituto. Género y memoria. Yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad. Adoro la libertad. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les da la más cordial bienvenida a este programa de radio de la Red Institucional de Enlaces de Géneros del INAH. Mi nombre es Rocío Sánchez y los invito a que nos acompañen a una charla que nos permita conocer a nuestros invitados e invitadas, su labor, el aporte de las mujeres en la antropología e historia, la inclusión y diversidad que se da dentro y fuera del instituto, y la maravillosa manera de comunicarnos a través de la radio, ese medio que históricamente ha llegado a nuestros oídos y que ahora se ha transformado sin dejar de ser precursor de la comunicación escucha. Recordamos en esta emisión a Caridad Bravo Adams, actriz, poeta, periodista, novelista y guionista de radio, cine y televisión. Fue una de las creadoras del Ateneo Mexicano de Mujeres, organización creada en 1934 con el propósito de reunir a mujeres de diversos campos profesionales, realizando ferias de libro, conferencias, programas radiofónicos y eventos dedicados a la lectura de obras creadas por mujeres, en específico en el campo de la poesía. Realizó adaptaciones de obras literarias para programas radiofónicos, narrando radionovelas con temas de maltratos hacia las mujeres. Datos que se pueden consultar en línea en la obra Mujeres protagonistas de la historia de la radio en México. Ya lo decía Cristina Rascón Castro en su poema Ciudades. Por dentro de mis ojos avenidas, camellones con palmeras, vialidad, nubes y cafés, plantaciones de trigo y de arroz, arcoíris, calles amplias. Busco historias y desencuentros en los caminantes. De esta manera, buscamos historias, es como el micrófono de este aliado para llegar al público, nos acompaña en los medios oficiales del INAH. Les doy la más cordial bienvenida a una compañera que se ha vuelto aliada a nuestra labor en materia de género, y en esta ocasión en el capítulo dedicado a las mujeres en el norte de México. Saludo con mucho afecto a mi querida María Elisa Villalpando Canchola. Un gusto saludarte a la distancia y hasta el estado de Sonora, Elisa. Muchas gracias, también es un gusto estar contigo y con el público de Radio INA. Gracias. Para quien no conoce a Elisa, cuéntanos quién es Elisa. Bueno, yo nací en Baja California Sur, soy norteña de nacimiento y de vivencia, y nací a mediados de los años 50, en 1954, en un pueblito minero de la Baja California, pero me fui a estudiar a la Ciudad de México desde la preparatoria. Y ahí después me decidí, primero tenía como interés en las letras hispánicas, pero descubrí que la antropología era un camino, era un mundo al cual pues yo de chica había estado solo cercana, eh, pues por mi padre, que era un aficionado a la arqueología y que nos llevaba a conocer todos los sitios arqueológicos, y cuando descubrí que eso era una profesión, pues me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estuve primero en 1972, pero eran las épocas eh, de mucho activismo político, al cual yo la verdad no estaba como muy integrada, de hecho, pues por venir de un medio bastante ajeno a todos los movimientos políticos, y me pareció que pues no era como mucho lo que me interesaba. Me fui de vaga un tiempo, pero finalmente pues me ganó como a muchos de quienes estamos en nuestra profesión, me ganó el interés por la arqueología, y regresé en 1974, en donde ya me quedé a concluir la licenciatura. Estando en la licenciatura, fuimos invitadas a una práctica de campo en Sonora en 1976, y desde ahí decidí que pues sí, yo tenía que volver al noroeste. Y después estuve haciendo un trabajo de prospección con mi queridísima Ana María Álvarez Palma a finales del 78, y decidimos que las dos nos veníamos a lo que entonces era el Centro Regional del Noroeste. Y yo desde esa época me quedé ya
haciendo arqueología en el noroeste de México y en particular en el estado de Sonora, donde soy integrante de la sección de arqueología del Centro Regional del Centro INA Sonora ahora, ¿no? Qué maravillosa historia. En un contexto histórico, ¿desde cuándo tenemos registro de la labor de las mujeres en ámbitos arqueológicos, antropológicos e históricos en el estado de Sonora? Fíjate que es algo interesante. El INA tuvo una primera persona aquí aún antes de que hubiera un centro regional formalmente, que se diera esta descentralización de centros regionales. Fue una mujer, Dolores Encinas, quien estuvo a cargo de la custodia de las colecciones arqueológicas con las que se inauguró el Museo de la Universidad de Sonora a finales de los años 50. Lolita Encinas, como es conocida, ella era una pionera, una amazona, se decía ella desde entonces, que recorría el estado de Sonora interesada en una pues etnografía y arqueología amateur, pero que fue muy importante como personaje porque pues recuperó muchos elementos etnográficos dentro de las comunidades y creó como digamos, vínculo de las comunidades también con la arqueología, especialmente y con la etnografía. Después hubo otra presencia de mujeres, sobre todo en función del recién creado Museo Nacional de Antropología. Margarita Nolasco fue una persona clave en la recolección de objetos etnográficos para formar parte del Museo Nacional de Antropología y ella hizo mucho trabajo de campo entre las comunidades CONCAC de la costa de Sonora y digamos que ella fue como también una de las precursoras de los estudios antropológicos en el noroeste. Y hasta 1973 que se crea el Centro Regional del Noroeste, pues ahí digamos, quien se vuelve clave dentro de toda esta presencia femenina en el norte de México es definitivamente Beatriz Braniff. Ella no fue la directora del Centro INA, que eso es lo que mucha gente a veces confunde por la personalidad tan increíble de Beatriz, que era así como conocida por todas las cosas que hacía y como por toda su trayectoria académica. Ella venía en aquel tiempo como la compañera de Arturo Oliveros y él fue digamos, el que se hizo cargo de la dirección del Centro INA, pero Beatriz era quien tenía como todas estas conexiones académicas con las universidades y con las fundaciones de Estados Unidos, que fue lo que hizo que la arqueología del norte de México fuera reconocida o sea, de igual a igual entre los colegas y las colegas de Estados Unidos, porque pues ella era quien echó a andar desde el inicio del centro regional las reuniones académicas para conocer qué era lo que se había hecho y a partir de ahí, pues, fue alumna del programa de doctorado, de su tesis de doctorado del entonces director del Museo Estatal de la Universidad de Arizona, y ella creó todas estas conexiones que yo digo que somos las herederas de esa presencia Braniff en el noroeste de México, ¿no? Y pues, o sea, Ana María y yo, como te comento, llegamos aquí en 1979 ya como investigadoras de base y pues a partir de ahí fue que acompañamos a Beatriz en todos los proyectos que ella nos entusiasmaba siempre por ser parte de y nos permitió también establecer estas redes de intercambio académico con colegas de aquel entonces, los jóvenes estudiantes de doctorado de la Universidad de Arizona, que son pues quienes han sido nuestros colegas a lo largo de ya más de 4 décadas, ¿no? Qué maravilla. ¿Cómo consideras que afecta la desigualdad, la inseguridad, la discriminación hacia las mujeres en las compañías que trabajan en INA Sonora? Pues yo digo que es interesante y justo tomando esto de que yo digo del efecto Braniff, es que a diferencia de
Pues sobre todo de otros centros vecinos de Chihuahua, sobre todo donde ha predominado la presencia masculina, tanto en investigadores foráneos como en el personal de Lina. En Sonora hemos sido muchas mujeres las que hemos, a lo largo de todos estos años, sido partícipes de proyectos de investigación, tanto a cargo de los proyectos como estudiantes y como quienes llegaron aquí contratados para participar en algún proyecto arqueológico sobre todo, y han permanecido. O sea, aquí somos muchas más mujeres que compañeros varones, y también a cargo de los proyectos, porque a veces se nos dice, bueno, es que sí, son muchas mujeres, pero los directores siguen siendo los hombres. No, afortunadamente aquí hemos creado equipos de colaboradoras en quienes se confía plenamente que lleven a cabo los proyectos de investigación. Entonces, pues también eso creo que es importante. Y yo me refiero más al campo de la arqueología, pues porque ese es en el que me desenvuelvo de manera cotidiana, ¿no? Pero también en historia, o sea, una de las primeras historiadoras dentro de Lina fue Cynthia Radin, que creó también una escuela de investigación de contenido histórico que pues llegó hasta pues nuestra compañera víctima de feminicidio, Raquel Padilla Ramos, que también creó a su vez todas estas redes dentro del campo de la historia y de la etnohistoria, con mucha participación de egresadas de la licenciatura de Historia de la Universidad de Sonora. Desafortunadamente, arqueología no existe en la universidad, entonces nosotras seguimos más bien agrupando a egresadas de la ENA en primera instancia, y en fechas más recientes a las arqueólogas egresadas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, quienes también participan en los proyectos de investigación. Entonces, sí, a diferencia de otros centros INA, bueno, en Baja California Sur son como mitad y mitad, en Baja California Norte igual, pero aquí sí creo que somos mayoritariamente mujeres quienes estamos en los proyectos de arqueología, ¿no? Entonces, Y pues, hablando de este grupo de mujeres, ¿qué papel tiene ante una situación geográfica donde la frontera México-Estados Unidos da un parteaguas de investigación y de jugar con los temas políticos y sociales actuales? pues mira, o sea, justamente por esta escuela que creo que tenemos, quienes hemos trabajado aquí, pues a mí me tocó heredar, y sin que sea como presunción, sino, digamos, heredar este camino de mantener relaciones de pares con los y las colegas de Estados Unidos, y me ha tocado desarrollar proyectos binacionales que tienen como estas características de ser direcciones conjuntas. Entonces, por ese lado, digamos que eso es lo positivo de esta frontera, que desde el punto de vista académico y de las problemáticas eh, que se atienden, digamos, desde una perspectiva arqueológica, pues la mayoría estamos bien conscientes de que es una frontera ficticia. O sea, tenemos el mismo tipo de evidencias arqueológicas de los primeros grupos agricultores, o sea, ya no digamos de todo lo que tiene que ver con paleo indio, las primeras bandas clovis. O sea, tenemos como una problemática común, que afortunadamente en ese sentido la frontera hemos intentado que se disuelva con estas relaciones interinstitucionales y de codirecciones. Eso es, digamos, el lado positivo. Recientemente, pues el impacto que ha tenido también estos problemas de frontera, eh, de, de tráfico de estupefacientes o de tráfico de personas, pues tienen impactos negativos en la investigación, no solo porque muchas de las universidades de Estados Unidos no permiten que sus investigadores sigan haciendo investigación al sur de la frontera, como también nuestra propia seguridad de trabajo en el campo, ¿no? Pese a eso, o sea, creo que se resuelve en el sentido de que se han ido trabajando de manera coordinada
el personal de seguridad, al menos en el centro de INA Sonora, protocolos que nos permitan tener como una protección o un conocimiento de qué hacer en situaciones de emergencia, ¿no? Pero, o sea, es un doble juego, evidentemente, o sea, tenemos todas las ventajas también de contar con las bibliotecas de las universidades de Arizona, sobre todo, de contar con estas relaciones con las fundaciones como la Fundación Amerin, de la cual hace de 2 años para acá me han integrado dentro lo que le llaman el Board of Directors, y entonces me permite también incidir en las decisiones que toman estas fundaciones respecto a préstamos de materiales arqueológicos o crear estas nuevas redes les llamamos los arqueólogos o las investigadoras junior y de edad media, porque pues ya los viejitos como nosotros, pues estamos viendo que ya muchos de mis colegas se han jubilado, entonces tenemos que buscar que también entre las nuevas generaciones se den estos intercambios. Pues académicos de información, de reportes, de problemáticas, de cómo resolver las tipologías cerámicas. Y recientemente, justo a través de Amerin, tuvimos una reunión de lo que ahora se ha conformado como la red de investigadores e investigadoras de la frontera, que son como, digamos, los más jóvenes y los no muy jóvenes, pero bastante menos que nosotros, que tienen como esta intención de seguir trabajando, de seguir buscando financiamientos para proyectos conjuntos, de seguir organizando talleres, seminarios que permitan que este vínculo se mantenga a lo largo de las siguientes generaciones y que no porque nosotros ya estemos o jubilados o a punto de jubilarnos, pues se pierda esta relación, ¿no? Esto ha sido interesante porque no ocurre de igual manera en otros estados, que a mí eso es lo que me llama mucho la atención, porque sí hay proyectos de financiamiento de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, pero vienen como a hacer el proyecto y no hay una relación muy directa con el personal de Lina, o es solo te enteras de que están. Pero en Sonora hemos logrado que sean proyectos binacionales con direcciones conjuntas y no de que nos impongan qué es lo que se tiene que hacer, sino, o sea, aquí hay una legislación y aunque exista NACPRA en Estados Unidos, aquí hay una legislación con un sentido tal vez muy patrimonialista, pero esa es la que opera. Y entonces las cosas se hacen en seguimiento de lo que tenemos en México, ¿no? Claro, a veces el dinero viene 100% de Estados Unidos, pero la manera de aplicarlo es conforme lo que nosotros estamos decidiendo que debe de hacerse, ¿no? Entonces, sí, la frontera así es, así son las fronteras, entiendo. O sea, tienen cosas muy positivas y tienen cosas también muy negativas en el sentido de imponer también ciertos criterios, de imponer un idioma, pero pues bueno, yo lo que digo es que en la medida en que uno eh, tenga como este trato de igual con los colegas de Estados Unidos, pues es en la medida en que podemos lograr colaboraciones exitosas, ¿no? Y también a veces lo que resulta interesante es que los propios estudiantes de los doctorados se van involucrando en temáticas que ya no son estrictamente la académica, sino que también, o sea, ven esto de los cruces fronterizos, o sea, de los repatriados, de la inmigración, y entonces es como un extra de sus actividades que se realizan. Entonces, pues sí, eso es vivir en frontera finalmente, ¿no? O sea, compartir cosas tanto en lo negativo como en lo positivo. Que prácticamente la academia está rompiendo esa frontera, ¿no? No, no hay como Así es. algo que intervenga entre ambas naciones. Ahora que nos has narrado un poco sobre cómo se organizan las mujeres trabajadoras de Lina, sobre todo en Sonora, quisiera preguntarte cómo has hecho para derribar las barreras geográficas e institucionales, pero sobre todo visibilizar los derechos y las mujeres en tu entorno.
Pues creo que sobre todo es como encontrando elementos en común que compartamos entre las mujeres que trabajamos en los diversos aspectos dentro de nuestra institución, ¿no? Es, pues sí, probablemente más fácil cuando lo haces con mujeres que han sido formadas como dentro de principios muy similares, o sea, la identificación que hay con las egresadas de la ENA o de la EAN, pues es que ellas tienen también como esta escuela, pues de la cual provengo yo y pues yo soy ahora la más vieja de todas, pero y te sirve como para aprender también de las nuevas, o sea, las visiones que tienen, ¿no? Pero creo que también, pues es un trabajo que tenemos que hacer como de mucha sensibilización, incluso entre nosotras también, y de respeto, porque pues a veces avanzamos, que decimos, ya estamos como muy organizadas, pero a veces hay como largos periodos de impas en donde pues tú crees que ya solas van a ir proponiendo cosas diferentes, organizando talleres y eso, y pues no, volvemos a entrar así como que en una rutina, pues porque finalmente es como difícil también eh, ignorar toda la formación que tenemos pues desde nuestras familias, desde nuestros entornos. Entonces es como yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer todos los días. No, no es algo que uno crea que ya logró algo de manera positiva y va a quedar permanentemente. No, o sea, creo que lo hemos aprendido que todos los días nos enfrentamos a sistemas represivos, violentos, y que pues todos los días tenemos que hacer como ciertas, no sé, tomas de conciencia y a veces, y a mí, yo confieso, me ha costado trabajo que yo digo, es que si eso ya lo habíamos estado hablando, ya había como mucha sensibilización, ¿por qué vuelven otra vez a las mismas? No sé, o sea, ¿qué dirá el compañero? Y hasta el que un compañero me autorice. Digo, no, o sea, es lo que como organizadas podemos lograr, ¿no? Pero pues, o sea, si yo a lo mejor soy así como desesperada en ese sentido, pero ahí es donde tengo que hacer como también yo así una reflexión y decir, no, bueno, o sea, no todo mundo va al mismo paso, no, hay que también dar estos márgenes de que, bueno, hay que seguir trabajando y pues sí, o sea, no hay de Claro. otro. Ahí también aplaudo tu labor a través de la unidad de género, que eres una aliada en ese sentido y eres como la representante del estado de Sonora en materia de género y todos los trabajos que implican en esta importante red. Pues casi se nos termina el tiempo, Elisa. ¿Dónde puede conocer la gente las actividades del Centro INA Sonora y de tu labor? Mira, pues del Centro Vina Sonora está la página de Facebook que se llama Antropología e Historia en Sonora y de las cosas que se hacen tanto en lo académico como en difusión y en todo lo que tiene que ver con el impacto hacia las comunidades, pues está un boletín que se llama Señales de Humo que se puede consultar en la mediateca. Y ya en el ámbito más académico, pues retomamos la publicación digital de Noroeste de México, que es la revista para dar a conocer, digamos, las cosas más recientes en el ámbito académico del el Noroeste como región amplia. Y también ya tenemos 6 números de esta nueva época digital que están alojados en la mediateca. Y ahí en la mediateca es donde pues prácticamente todo lo que hace el Centro INA Sonora está de fácil acceso. A veces como que no valoramos todo lo que guarda la mediateca, pero para nosotros ha sido como la manera de dar a conocer más allá del ámbito local o regional, ¿no? Que ese es lo que podemos hacer como más en corto, pero creo que a nivel nacional e internacional es a través de la mediateca. Y las producciones ya académicas particulares de cada una de las integrantes de la sección de arqueología, en las cuales está Cristina García Moreno como arqueóloga de base,
Adriana Hinojo como arqueóloga eventual y otras compañeras, Alejandra Ábrego, y sobre todo también Patricia, la doctora Patricia Hernández, que ella desde la antropología física se ha integrado también en Mujerinas y en todas las actividades que hacemos como parte de este colectivo. Pues mucho que aprenderte, mucho que leerte. Invitamos al público a que justo siga las redes sociales del Centro INA Sonora y efectivamente Mediateca como este punto de partida para la investigación que genera todo el instituto. Pues de esta manera nos despedimos. Estuvo con ustedes Rocío Sánchez y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que contó con la generosa participación de nuestra querida Elisa Villalpando, que le mandamos un abrazo hasta Sonora. Este programa fue posible gracias a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional y a la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También agradecemos la participación y apoyo para la creación de esta emisión de Ana Galicia, Daniela Tobar, Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales Morales, Marta Hernández, Paula Bedoy, Rubén Martínez y Jerónimo Cuevas. Esta fue una realización de Radio INA y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Buenas tardes, soy la arqueóloga Eduna Villegas Gómez y soy la titular de la zona arqueológica de Tlatelolco. Y nos acompaña la arqueóloga Paola Silva, encargada de colecciones. Hoy vamos a hablar de una arqueóloga muy importante, tanto para la zona arqueológica de Tlatelolco como para la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y nos referimos a la arqueóloga Antonieta Espejo. Ella fue una de las más importantes arqueólogas del siglo XX, puesto que se dedicó a labores de campo, particularmente aquí en Tlatelolco, ya que era un trabajo que era mayormente realizado por varones, puesto que estaba muy mal visto que las mujeres utilizaran pantalones o hicieran labores de campo con tanto hombre. Ella estudió en la Escuela Nacional de Antropología y decidió dedicarse a la arqueología, y se tituló en 1952. Ella trabaja con Robert Barlow y con Pablo Martínez del Río en 1944 y deciden hacer las investigaciones aquí en la zona arqueológica de Tlatelolco. La arqueóloga Antonieta Espejo es una de los que consideramos ahora pilares profesionales también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a otros estudios de otras personas que han realizado sobre arqueólogas en el instituto, sabemos que efectivamente había muchas mujeres inscritas en esta carrera, ¿no? En estas carreras antropológicas. Pero el hecho de que fueran quizás la mitad de la matrícula no significa que realmente llegaran a tener este tipo de tareas de dirección de proyectos, de jefaturas de campo o quizás de otro tipo de cargos más altos. Y en el caso de Antonieta, pues precisamente aparte de las actividades que también realizaba en la Escuela de Antropología como la docencia, porque participaba de algunas cátedras, ella trabajó aquí como jefa de campo en Tlatelolco. Y parte de esa historia la tenemos, aparte en archivos fotográficos, en sus propias publicaciones. El 12 de mayo del mismo año, del 44, ella descubre el primer peldaño de la monumental escalinata del Templo Mayor. Por eso ahora decidimos mostrarles esta segunda etapa que está atrás de nosotros, y se la debemos al descubrimiento de los trabajos en campo de Antonieta Espejo. De la misma manera, ella encontró 300 monolitos también en este espacio. Ella hace la excavación en campo, donde nos encontramos nosotros ahorita, y puede llevar esa información de la experiencia en campo a el análisis de material cerámico. Y uno de los primeros trabajos se realizó justamente frente a la iglesia de Santiago, que en ese momento no estaba funcionando, y entonces este era como el punto donde realmente se empezaba a gestar estos trabajos de exploración, porque empezaron a hacerse estos pozos buscando las escalinatas que ya les mencioné que encontró, y además en la par con todo este trabajo antropológico que ella realizaba, hizo las gestiones para que la iglesia volviera al punto. Porque al momento de ella realizar las labores de campo, pues desde luego lo que encontró fueron varias figurillas, esculturas, y decide mostrarlas a los vecinos de Tlatelolco, a la gente, y entonces es donde cuando ella decide realizar el primer museo de sitio. Según las fotografías que se van a mostrar en pantalla,
se construyó un cuarto en este lado donde ella decidió realizar este primer museo de sitio de Tlatelolco. Como hemos platicado, los trabajos de la arqueóloga Antonieta estuvieron en muchos frentes, en la excavación, en el gabinete, en las publicaciones, y muchos de sus aportes tienen que ver, por lo menos para el centro de México, con sus estudios cerámicos, que ya mencionó Nina, los trabajos que realizó con Griffin, ¿no? Tenemos aquí en este espacio, en el actual Museo de Sitio de Tlatelolco, una muestra de lo que son estas herencias de su conocimiento, ¿no? Y además, ella propuso para los 40 hacer este gran estudio comparativo de la cerámica en muchas regiones, hacer esta noción de una gran ceramoteca, que es algo que finalmente el instituto ha realizado en décadas posteriores. También ella realizó algunos trabajos de corte antropológico, así recopilando algunas tradiciones orales del náhuatl. Pues es un hito importante en la conformación de la arqueología mexicana con mujeres. Reconocerla, aprender de su herencia, no dejar de mencionarlas a ella y a las arqueólogas que hayan pasado por las filas del instituto. Pues con esto terminaríamos nuestra presentación de Antonieta Espejo en Tlatelolco. Los invitamos a que nos visiten a la zona arqueológica de Tlatelolco. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.